Les digo a todos buenas tardes, buenas noches, buen día. A quien le toque ver este simulacro, esta noche hay chicos que me acompañan, como Florencia, como Sergio, como Jess, como Zoe. Y espero, como esto va a ser un simulacro de operatoria aduanera en cuanto a los temas que di yo, les pediría que me contesten. Creo que ya han hecho simulacros con mis otras compañeras. Les pediría que me contesten por el chat y si no, por el audio. Son unas cuantas preguntas, así es que vamos a empezar lo más pronto posible. Y la primera pregunta es: en función de lo establecido en el Código Aduanero Ley 22.415, sus modificatorias, la destinación de removido es aquella en virtud de la cual la mercadería de libre circulación puede salir definitivamente del territorio aduanero. B, debe haber intervención del servicio aduanero. C, durante su trayecto puede hacer escala en un ámbito no sometido a la soberanía nacional. Quiero su respuesta. Tienen que marcar la opción A, la opción B o la opción C. A ver, Ariel. No hay ninguno que me pueda contestar. Florencia. ¿No lo pueden escribir en el chat? Profe, ¿me escucha? Sí, Ariel. No escuché porque recién me acabo de conectar. ¿Cuál era la pregunta? Está acá escrita, mira, la vuelvo a leer. En función de lo establecido en el Código Aduanero Ley 22.415 y sus modificatorias, la destinación de removido es aquella en virtud de la cual, y tenemos la opción A, la mercadería de libre circulación puede salir definitivamente del territorio aduanero. La opción B, debe haber intervención del servicio aduanero. C, durante su trayecto puede hacer escala en un ámbito no sometido a la soberanía nacional. Y para mí debe haber intervención del servicio aduanero, porque es mercadería de libre circulación, pero al entrar a la Tierra del Fuego cruza por Chile. Si vos podés subir un poquito más tu audio porque no te escucho bien. Que para mí es la A. Bien, No, perdón, debe tener intervención del servicio aduanero. bien, bien. Porque la mercadería sale de territorio nacional y pasa por Chile y vuelve a entrar Acordate que es un a Tierra del removido. Fuego. Acordate que es un removido. Sí, Removido era aquella destinación que se realiza dentro de nuestro territorio aduanero, que va de un puerto a otro puerto del territorio del mismo territorio aduanero. sí. Entonces, puedo aclararles No, que Hola, sí, profe. sí, Para mí es Jess, la A porque es la mercadería que va de un territorio al otro, tiene libre circulación. La B bien, sí interviene el servicio aduanero, o sea, la A no estaría completa porque tendría que ser la mercadería de libre circulación
con intervención del servicio aduanero, o estoy equivocada. Entonces la B. Para mí es la A porque es mercadería de libre circulación, Sí, perfecto. Pero pero también está incompleta porque tiene intervención del servicio aduanero, o estoy bien. equivocada. No, no estás equivocada. Ok. ¿Cuál marcarías vos? Estamos en el Yo examen. la A, ¿Cuál marcarías yo la A, vos la la A? A, sí, yo la A. ¿Ariel también la A? No, para mí la B. Profe, yo la B. Bien. ¿Quién más? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver y explicamos. Según el artículo 386, en su apartado 1, la destinación de removido es aquella en virtud de la cual la mercadería de libre circulación, ven que ahí está la primer parte, está bueno, porque está bien lo que ustedes me contestaban como la A, pero no era lo que se les preguntaba. En el territorio aduanero puede salir de este para ser transportada a otro lugar del mismo territorio aduanero. Entonces decíamos 2 puertos con intervención de las aduanas de salida y de destino, sin que durante su trayecto atraviese o haga escala en un ámbito terrestre no sometido a la soberanía nacional. Y en su apartado 2 también nos dice, también se considera destinación de removidos el transporte de mercaderías de libre circulación en el territorio aduanero por los ríos nacionales de navegación internacional entre 2 puntos de dicho territorio. La respuesta correcta, me encanta que ustedes ya establezcan bien qué es de libre circulación. Sabemos que es entre 2 puertos o entre 2 puntos de nuestro territorio aduanero que no va a salir del territorio aduanero y que sí interviene, por eso la B estaba bien, la B nos dice que interviene el servicio aduanero tanto para la salida de esa mercadería como para el destino de esa mercadería. Nos vamos a la segunda pregunta. La resolución 1229 del 2002, sus modificatorias y complementarias determinan: A. El Poder Ejecutivo podrá prohibir el sometimiento de cierta mercadería a este régimen. B. Establecer, cuando mediara interés público, regímenes especiales. C. Aprobar el procedimiento informático de registro, tramitación y cancelación de las destinaciones de removido. ¿Quieren que repita las opciones? Resolución 1229. Puede ser una pregunta de examen absoluto. 1229 del 2022, del 2002, sus modificatorias y complementarias determinan: el Poder Ejecutivo podrá prohibir el sometimiento de cierta mercadería a este régimen. B. Establecer, cuando mediare interés público, regímenes especiales. C. Aprobar el procedimiento informático de registro, tramitación y cancelación de destinaciones de removidos. La C. Bien, vamos a confirmarlo. Es la C. Aprobar el registro, aprobar los procedimientos relativos al registro, tramitación y cancelación de las destinaciones de removido
que se registran a través del sistema informático María con o en sus anexos. Vamos por la tercera. Dicha resolución, recordemos, es la 1229 del 2002. Dicha resolución se registra mediante el subrégimen A, Mara, B, Vara, C, ninguno de los anteriores. ¿Cuál? ¿Qué subrégimen vamos a utilizar para declarar esta mercadería que se produce Me parece que entre ninguno de los dos? anteriores, porque Bien, creo que era remo para remover. ninguno de los anteriores. ¿Cuál crees que era? Remo, ¿puede ser? Bien, muy bien, remo. Vamos a la respuesta. Ninguno de los anteriores. El subrégimen es remo, guía de removido, creado al efecto, según la resolución que mencionábamos, en su artículo 2, dice que las destinaciones de removido correspondientes a mercaderías comprendidas en el anexo 3 de la presente resolución deberán registrarse en el SIM a través del subrégimen remo, guía de removido creado al efecto. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta es la número 4 y preguntamos si la resolución general E 4076/2017 establece para la destinación suspensiva de removido. Se pueden realizar por las vías A, acuática, B, terrestre, C, aérea, D, todas. Marcamos y justificamos. Para mí todas, ¿Para quién más todas o para quién más algunas? para mí todas. Bueno, Ariel, gracias. Por ahí, Brenda. Bueno, vamos a dar la respuesta. Según la resolución 4076 del 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos aprueba acuática, aérea y terrestre, es decir, todas. Y dice, establécese que para el registro en el sistema informático Malvinas, SIM, del subrégimen REM 1, destinación suspensiva de removido por vía acuática, terrestre y aérea, mediante la utilización de los códigos AFIP habilitados a tal efecto, deberá observarse el anexo 1 que se aprueba y forma parte de esta resolución. Entonces dijimos todas las vías. Nos vamos a la siguiente, a las 5, y decimos, en función de lo establecido en el Código Aduanero, nos vamos al código otra vez, según la Ley 22415 y sus modificatorias y que son comunes a la importación y a la exportación. La operación de transbordo. ¿Qué permite el servicio aduanero? Ninguna con respecto a las mercaderías. Ningún transbordo de las mercaderías, parte de las mercaderías de ese transbordo o toda la mercadería. Marque y justifique. Transbordo. Estamos en que es para dentro de las destinaciones comunes de importación y exportación. ¿Se puede hacer transbordo de mercadería? La C, profe, para mí. Toda o parte. Bien, vamos a verlo.
Según el artículo 410, el servicio aduanero permitirá que toda o parte de la mercadería transportada transborde a otro medio de transporte siempre, y esto quiero que les quede claro, por eso se los repito fuerte, siempre que se encontrare incluida esa mercadería en la declaración de la carga y no hubiere sido aún descargada. ¿Está claro? Sí, Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál es el plazo máximo que no podrá exceder el transbordo que no se hiciere directamente sobre el medio de transporte que habrá de conducirla a destino, la mercadería de que se tratare o lugar intermedio durante el plazo y con los recaudos que fijare la reglamentación? A, 5 días, B, 30 días, C, 90 días. ¿Cuál es el plazo máximo que no podrá exceder el transbordo? Yo voy a transbordar la mercadería según el NIC DTA o según la documentación que la guía de transporte me indicara, y entonces voy a transbordar parte. Ha quedado otra parte de la mercadería. ¿Cuánto tiempo puede permanecer esa mercadería como máximo según el servicio aduanero sin que fuera transbordada? 5 días, 30 días, 90 días. La C, profe. A ver, otra persona. Acá Sergio me dice 90 sí. días, profe. A ver, vamos a ver. Dayana y Sergio, ahora les respondo. El artículo 414 de la ley 22415 dice: cuando el transbordo no se hiciese directamente sobre el medio de transporte que habrá de conducirla a destino, la mercadería de que se tratare no podrá permanecer en un medio de transporte o lugar intermedio durante el plazo y con los recaudos que fijare la reglamentación, el que no podrá exceder de 90 días. Esto es 3 meses. Lo marco, desde el marco, para que ustedes no se confundan, porque a veces tenemos 5 días para descargar la mercadería cuando ya estamos en en aduana para descargar la mercadería y entonces ha llegado al medio de transporte. Pero para transbordar la mercadería toda o parte tenemos hasta un máximo de 90 días, 90 días, no podrán excederse esos 90 días, que es bastante tiempo, son prácticamente 3 meses. Esto está en el artículo 414 de la ley 22415 y nos vamos a la siguiente pregunta, que es para completar. Y nos dice: el transbordo solo podrá efectuarse previa autorización y bajo el control del servicio aduanero. Marque y justifique. ¿Qué más nos dice? Eso nos lo dice para todas las destinaciones. Los horarios, puede ser que diga, ¿Cómo? en los horarios habilitados. Bien.
Gracias Marco, gracias Sergio, perfecto. En los lugares y durante los horarios habilitados para ello. Esa es la respuesta y la vamos a ver ahora. Que nos lo dice el artículo 415, que dice que el transbordo solo podrá efectuarse previa autorización y bajo el control del servicio aduanero en los lugares y durante los horarios habilitados para ello. Nos vamos a la pregunta 8, que nos dice, la resolución general AFIP número 5261 del 2022 A. Aprueba el procedimiento para el registro y trámite del sistema informático Malvina SIN. Define las mercaderías que podrán transbordarse. O C. Define qué es una consolidación. La resolución general AFIP número 5261 del 22. Aprueba el procedimiento para el registro y trámite en el sistema informático Malvina SIM. Define las mercaderías que podrán transbordarse. Define qué es una consolidación. La Bien, vamos a confirmarlo. La respuesta es como nos dijo Marcos, es la A. Y lo justificamos diciendo que según esa resolución y en su artículo primero, establecer para las operaciones de transbordo acuático de mercaderías arribadas al territorio aduanero por vía acuática, las normas generales y el procedimiento para su registro y trámite en el sistema informático Malvina, SIN, los cuales se consignan en los anexos respectivos que se aprueban y forman parte de la presente. Vamos a la 9 y preguntamos o damos estas opciones. La resolución ANA número 630 del 94 aprueba el módulo manifiesto en el sistema informático María para la vía acuática. Opción A, no. B, lo hace en su anexo 2. C, en ninguno de los anteriores. Resolución ANA, viejísima, 630 del 94. ¿Aprueba el módulo manifiesto en el sistema informático para la vía acuática? Acuérdense, hagan memoria, que en el 94 todavía teníamos la Administración Nacional de Aduanas, por eso decimos ANA, y que fue en el año 94 cuando se empezó a informatizar todas las declaraciones de importación, que se empezaron a digitalizar y a informatizar en forma, digamos, concurrente, empezó en Buenos Aires y siguió extendiéndose a otras provincias, no se hizo de una sola vez en el país. Entonces vamos a la respuesta, porque no veo
¿Puede ser Respuesta. el 98? ¿Cómo? En el 98 a partir de ahí o sea, fue la fecha límite No te escuché, obligatorio. pero de todas maneras pregunté en el 94. Ajá. ¿Qué Bueno, para decías mí es vos? ¿Qué decías, Ariel, vos del año 98? A ver si te puedo aclarar algo. que puede ser que a partir de ahí, o sea, fue la fecha límite, o sea, fue obligatorio a partir del 98. Vamos a ver ahora la respuesta. Vamos a Para ver mí, ahora le la A. di un poquito de historia. Vamos a ver ahora la respuesta. B. En su anexo 2 y artículo 1 dice aprobar las normas relativas al módulo manifiesto en el sistema informático María para la vía acuática que integran el anexo 1, índice temático, el anexo 2, ahí está la respuesta que yo marcaría en azul y me he olvidado, módulo manifiesto en el sistema informático María para la vía acuática. Entonces, el módulo manifiesto en el sistema informático María para la vía acuática se determina en la resolución ANA 630 del 94. ¿Sí? 10. Cuando la naturaleza, la finalidad o las modalidades del transporte lo justifiquen, la reglamentación podrá establecer el cumplimiento de ciertos requisitos. Entre ellos será una importación definitiva, un reembolso, ninguna de las anteriores. Marque y justifique. Acuérdense que esto es dentro el transporte, lo hablamos cuando es transbordo. Cuando la naturaleza, la finalidad o las modalidades del transporte lo justifiquen, la reglamentación podrá establecer el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos será una importación definitiva, un reembolso, ninguna de las anteriores. Vamos a ver si es ninguna de las anteriores, porque nos requiere, dentro del artículo 468, nos dice, no obstante, lo previsto en los artículos 466 y 467, cuando la naturaleza, la finalidad o las modalidades del transporte lo justifiquen, la reglamentación podrá establecer el cumplimiento de determinados requisitos y, en su caso, el otorgamiento de una garantía a favor del servicio aduanero de conformidad con lo previsto en la sección 5, título 3. Entonces, cuando nosotros necesitamos estar al hacer el transbordo de una mercadería y o ser permisionarios de una mercadería, necesitamos el otorgamiento de ciertos requisitos con más el otorgamiento de una garantía. Yo les hablé hace un tiempo atrás en la clase qué era una garantía y cómo se cumplía y cuántos regímenes habían garantizables, que son unos cuantos.
Vamos a la siguiente pregunta. Y dice, cuando los medios de transporte a que se refiere este capítulo debieran ser objeto de trabajos de reparación, de transformación o de cualquier otro perfeccionamiento o beneficio, las operaciones respectivas quedan sometidas al régimen de importación suspensiva, B, al régimen de importación de permanencia, C, a los que en cada caso resultaran aplicables. Marque y justifique. La A, profe. En algún caso podría ser la A. Se ha venido con una declaración de que se va a producir trabajos de reparación o de transformación, pero para irse de nuevo sería la A. La B, Pero profe. al régimen de importación de permanencia, ¿lo hemos comprado si fuera la B? ¿Alguien compró ese medio de transporte que va a ser objeto de reparación? Vamos a ver lo que nos dice la Profe, respuesta. sería la A. ¿Cómo? ¿Qué sería la A? A ver, vamos a irnos de nuevo a la A si te respondo. Al régimen de importación suspensiva podría ser, sin embargo la ley nos dice a los que en cada caso resultaran aplicables. Pero podría ser el régimen de importación suspensiva porque si se ha roto ese objeto y necesita un trabajo de reparación, de transformación o de cualquier otro perfeccionamiento o beneficio, si la importamos a nuestro territorio aduanero, pero quien la va a arreglar, reparar, transformar, nos dice en un término de 90 días, se lo reparo, podemos pedir una destinación suspensiva. En cambio, tal vez la hicimos suspensiva, pero la persona que la arregló dice, uy, me interesa, me lo quiero quedar. Entonces tenemos que pasar a hacer un régimen de importación definitiva o de permanencia en este caso. Pero lo que nos dice la ley es a los fines que en cada caso resultaren aplicables. Esto nos lo dice el artículo 470, dice que cuando los medios de transporte a que se refiere este capítulo debieran ser objeto de trabajos de reparación, de transformación o de cualquier otro perfeccionamiento o beneficio, las respectivas operaciones quedan sometidas a los regímenes aduaneros que en cada caso resultaren aplicables. Nos vamos a la opción 12 y dice, según el artículo 471, las disposiciones de este capítulo 1, régimen de los medios de transporte, no se aplican a la opción A, los colectivos de larga distancia, B, los camiones de más de 10 años, C, ninguno de los anteriores. Complete y justifique. Artículo 471. Las disposiciones de este capítulo 1, régimen de los medios de transporte, no se aplican a ¿qué? Ninguno, profe, lo sé. La C. Ninguno de los anteriores, las tres. La C me dicen. ¿A qué se aplica entonces? Hay que completar. ¿A qué se aplica? A los vehículos particulares. Bien, perfecto, perfecto. No se aplica a los colectivos,
no se aplica según el artículo 471 a los colectivos, a los camiones de más de 10 años. Sin embargo, a ninguno de los anteriores, el artículo 471 nos dice que las disposiciones de este capítulo no se aplican a los medios de transporte de uso particular. Bien. Vamos por la pregunta 13. ¿Qué elementos constituyen, entre otros, el rancho? La opción A, los repuestos y aparejos. B, el combustible. C, los utensilios y comestibles. D, mercaderías que se encontraren a bordo del mismo. El B, profe. El combustible, bien, pero me parece que hay más. La A, repuesto y aparejo, y la B también, combustible. La C también. La C, profe, Bien, ¿qué más? utensilio y combustible. Y la D, es decir, los repuestos y aparejos son ranchos. El combustible es rancho. Los utensilios y comestibles son ranchos. Y las mercaderías que se encontraron a bordo del mismo son ranchos. Ahora lo vemos. Según el artículo 507, constituyen ranchos, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte, el combustible, los repuestos, los aparejos, los utensilios, los comestibles y la demás mercadería que se encontrare a bordo del mismo para su propio consumo y para el de su tripulación y pasaje. Acá tenemos, como ustedes ven, combustible, lubricantes, repuestos, vajilla, comestibles. Bien. Vamos por la pregunta 14, vamos bastante rápido. Según el decreto reglamentario 1001 del 82, las provisiones de a bordo, suministros, repuestos y lubricantes podrán almacenarse. La respuesta es sí, la B no y la C según el caso. ¿Puede almacenarse el combustible? La C, profe, La porque respuesta. depende del caso. ¿Cómo? Para mí decía que era la C, porque depende del caso de lo que pasara. No. Sí, se pueden todas almacenar. Era la A. Y el artículo 70 de la ley del decreto reglamentario 1001 del 82 nos lo dice, que a los fines de lo previsto en el artículo 516 del Código Aduanero podrán almacenarse en los depósitos especiales, además de los repuestos a que se refiere la citada disposición. Yo creo que en una clase les contaba que, por ejemplo, en lo que es la vía aérea, se permite almacenar en los mismos hangares de un aeropuerto una cantidad de repuestos para esos aviones que llegan, están 2 horas y se vuelven a ir.
¿Por qué? Porque no pueden traer repuestos por sí mismos, no saben qué puede pasar, entonces no traen los repuestos. En caso de tener una avería, que ojalá ninguno de nos enteremos que nos está pasando cuando estamos bajando de un avión, nos diga que hay que reparar y van a ese depósito provisorio que alquiló al lugar, al aeropuerto correspondiente, y sacan los repuestos que hagan falta. ¿Sí? Eso es para que ustedes, yo más o menos, esto nos dice el artículo 70 del decreto reglamentario 1001 del 82, y según lo que nos dice el artículo 516 del Código Aduanero. Sí, se pueden depositar, pueden almacenar. A ver, vamos a ver. Marque qué tipo de tributos pagarán dichas mercaderías. IVA, las mercaderías de rancho. IVA. B, ¿tendrán exención del pago de tributos o pagarán ganancias? Bien, Sergio. María, ¿vos podrías decirme? Bien, Florencia. La B, profe, para mí. ¿Cómo, María? La B puede ser. Bien, bien, María. Tendrán exención del pago de tributos. Tus compañeros también me contestaron muy bien. Entonces, B, tendrán exención del pago de tributos según lo dispuesto en el artículo 514, apartado A, la carga de combustibles líquidos y lubricantes que se hallaron almacenados en depósitos especiales habilitados a tal efecto, con destino al rancho de los buques extranjeros o nacionales afectados a la navegación internacional, está exenta del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo. Que les quede bien claro esto. Está exenta del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo. Con Profe, le excepción, hago una consulta. sí, ¿En qué caso era que estaban exentos del pago de tributo cuando hablábamos del combustible en rancho? Cuando, o sea, usted había explicado que en caso de que sean banderas extranjeras pagaban los derechos y los tributos. ¿Cuál sería la no, diferencia? bien, yo les dije que pagan, yo no les dije que pagan derechos, yo les dije que pagan la compra del combustible, No, pero sí, no los eso obvio, tributos. pero cuando hablábamos de bandera extranjera, del barco de No, bandera extranjera, no pagan, están exentas del pago de los tributos. yo lo había anotado como que sí, justo le había hecho esta misma pregunta y usted me dijo que sí, por eso mi duda. No, porque yo te contesto que pagan tributos, porque no solo, o sea, pagan la compra de esa mercadería, y con la compra de esa mercadería también están pagando IVA, ganancias, acuerden, y los impuestos internos correspondientes a lo que nosotros pagamos cuando vamos a cargar nafta. Pero no pagan los tributos que corresponden aduaneramente. Está exenta del pago de los tributos que gravan la importación para consumo, con excepción de los que constituyeren tasas, siempre que en el caso de buques extranjeros, estos fueren de bandera de países cuyas normas en vigor admitieren en sus puertos un tratamiento similar para el abastecimiento de los buques de bandera nacional. En los supuestos previstos en este inciso, no será de aplicación la autorización prevista en el artículo 530. Acá nos dan muchos conceptos. Están exentas del pago de tributos siempre que fueran
de países de bandera extranjera cuyas normas en vigor admitiesen en sus puertos un tratamiento similar para el buque de nuestra bandera. Esto se llama reciprocidad de tratamiento. Si en cambio yo tengo mi barco y voy a dar un ejemplo, chicos, porque no es en este caso lo más claro, es lo más claro, pero no sé qué pasa, por ejemplo, con los países de Oriente. A lo mejor vos lo podés decir, Patricia, porque trabajás en un despacho, pero con los países de Oriente sí tienen reciprocidad de tratamiento con nosotros. No, profe, desconozco el tema. Bien, entonces yo les dije que sí, pagan la compra de eso con los impuestos correspondientes, como nosotros cuando vamos a cargar nafta a una estación de servicio. Pagamos el IVA, pagamos las ganancias y pagamos los impuestos internos que correspondan a esa mercadería. Sin embargo, si no existiese concurrencia o acuerdo con países de bandera extranjera y nos cobran esa mercadería, nosotros, que son los combustibles, esa mercadería sí va a ser cobrada. O sea, sí va a ser, va a tener, no va a estar exenta del pago de los tributos aduaneros. ¿Cuáles son los tributos aduaneros? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los tributos aduaneros? Cuando nosotros El IVA, hablamos de tributos aduaneros, hablamos, por ejemplo, de llegar a un CIF, a un costo Profe, seguro y cierto. derecho, Sí, tasa estadística, IVA, IVA adicional, ganancias bien, y bien, los $10 que cobra el sistema. bien. Pero para eso, primero tuviste que llegar al valor en aduana. Sí, Perfecto. Entonces explicáselo a tus compañeros. Pone un poquito la voz un poquito más alta, Jessy, y se explicás a tus compañeros. pasa que estoy trabajando, profe, también con Ah, la compu. bueno. De todas maneras creo que lo han entendido, ¿sí? sí, profe, sí. Bien. Y se preguntarán, ¿qué tasas? Con excepción de los que constituyeren tasas, ¿cuáles tasas son? La tasa de estadística. No, no en este caso. Es la tasa de servicios. Es decir, cuando, por ejemplo, tienen un depósito acá en nuestro territorio aduanero, se da como un servicio y entonces pagan lo que es tasas retributivas de servicio. O sea, no pagan tributos, están exentos del pago de tributos, pero pagan las tasas retributivas de servicio. Eso con respecto a las tasas que dice ahí, las contribuyen, las tasas, la con excepción de las que contribuyen las tasas, ¿eso? ¿Dice esas tasas? ¿Las de servicio? A ver, pregúntame de nuevo porque no te entendí. La que hablas que hay que pagarla sí o sí es en el texto que dice en pantalla, dice con excepción de las que constituyen tasas. ¿A esas te referís? Espera. Claro, es decir, vamos de nuevo a la idea. Buques extranjeros o nacionales afectados a la navegación internacional. Está exenta del pago de los tributos que gravaron la importación para consumo. Es decir, yo no voy a hacer un CIF con respecto del pago del gasoil que
entre en ese medio de transporte. Pero ¿qué voy a pagar? Con excepción de los que constituyeren tasas, que en el caso de buques extranjeros, estos fueren de países cuyas normas, porque pueden tener un lugar físico en donde guardan sus mercaderías. ¿Está claro? Por eso se llaman tasas retributivas de servicio. Me parece que no les quedó claro. Patricia, a ver, hace la pregunta, que sé que te has quedado con alguna duda. No, son tasas extraordinarias al servicio que está haciendo de importación o de exportación. A esas tasas se refiere usted. Bueno, Esas, bueno, está bien, está bien. Lo que pasa que vuelvo a decirte, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Una tasa extraordinaria podría ser también, como les dije más temprano, cuando les dije una pregunta, que tienen que entrar por los lugares y en los horarios habilitados para tal efecto, o me podrías haber dicho, no, pero llegó un camión el sábado a las 8 de la noche y lo tuvimos que recibir. Y sí, y pagaste una tasa extraordinaria por los sí, servicios. porque tenías que habilitar. ¿Cómo? Que porque se paga la manipulación aduanera de esa mercadería que vino en un horario que no estaba funcionando Claro, la aduana, eso. claro, exactamente. Que no tiene nada que ver con la tasa de estadística, por ejemplo, que recién Jess te No, no, la no, no tiene había nada que ver. Sé brindado. que no tiene nada que ver la tasa de estadística, eso está dentro de lo que, Bien, de nuestra bueno, liquidación. bueno, perfecto. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Profe, le hago una pregunta. Sí, Ese impuesto, esa tasa que usted está hablando, ¿eso va incluido en el valor en la aduana? no, ¿No? no. Cuando El valor se en suma, aduana, cuando solamente el se valor suma, en aduana, cuando tenemos una importación, sí, tenemos el valor en factura, sí, tenemos, por eso armamos un CIF. sí, El costo, es decir, el valor de sí, factura, tenemos el seguro, insurance, sí, y sumamos a eso el flete, sí, con más o menos los descuentos o, eh, u otras sumas que debieran tenerse en consideración. Pero eso ya ahora no es tema de ustedes, porque eso es valoración. Si yo me meto en este tema, los confundo. Bueno, bueno, profe, sí le entendí. A Gracias. ver, vamos a ver. O sea, que la B tendrán excepción del pago de tributos. Y el Poder Ejecutivo podrá eximir del pago de los tributos que grabaren la importación para consumo a los repuestos y accesorios necesarios para reparar los medios de transporte extranjeros. Recuerdan que recién decíamos que cuando no había reciprocidad de tratamiento se iba a cobrar. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá eximir del pago de los tributos que grabaren la importación para consumo de los repuestos y accesorios necesarios para reparar los medios de transporte extranjeros que permanecieran en forma transitoria en el territorio aduanero con el objeto de permitir el retorno por sus propios medios. Vamos a la 16. ¿Quién es responsable de cumplir con los requisitos de carga y descarga? A, el servicio aduanero. B, el despachante de aduana. C, el agente de transporte aduanero.
¿Quién es responsable de cumplir con los requisitos de carga y descarga? Ahí da dos palabras, requisitos, es la más, cumplir, son las más importantes. ¿El ATA, profe? La C, como me ha Sí, dicho Abel y me ha dicho Sergio y me ha dicho Brenda. A ver, vamos a verlo, a ver quién es. Puede ser el despachante de aduana o, en su caso, el agente de transporte aduanero según el caso. Puede estar declarando un despachante de aduana o puede estar declarando el agente de transporte aduanero. Pero la resolución determina o designa las dos palabras, despachante de aduana o agente de transporte aduanero. Profe, en esa pregunta que hizo, ¿no le está faltando el lugar de dónde sería la carga y la descarga? No, Porque pero puede acá ser tranquilamente en el depósito del fabricante o, no sé, digo, o en el depósito de una terminal. y que tiene, a ver qué tiene que ver el depósito en este caso. ¿Quién es el responsable? La pregunta era quién era el responsable de la descarga o de la carga. de los requisitos de la carga y la descarga. Bien. Y me marea un poco porque el despachante, ¿qué requisitos lleva para una descarga? Y, por ejemplo, declarar en el manifiesto, en el lugar de la carátula, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? Pero el mani no lo hace lata, eso me confunde a mí. Declarar en el manifiesto y firmar. Para eso se va a hacer una declaración comprometida. ¿Pero eso no lo hace lata? Ahora todo lo va a hacer el ATA. El ATA o Bueno, cualquier... la pregunta entonces sería, ¿en qué Acuérdense, caso sería responsable el despachante? y en el caso que la declarara también, cantidad, calidad, naturaleza, precio, clasificación de la mercadería, valor, buque, patente del buque, todo eso es en la carátula. Vamos a la pregunta 17. Ya nos quedan 3 y vuelven a hacer las preguntas que les haga falta. Constituyen pacotilla los efectos que un Personales. Nuevo usado. bien, bien, que un tripulante de un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiere Necesitarlo, Perfecto, utilizarlo. no les escucho llevar bien. consigo mismo. A ver, Marcos. Creo que dice pudiera llevar consigo mismo siempre que por su cantidad no permitieran presumir y todo lo demás. Bien, siempre que vamos a leerlo todo tranquilo Su de cantidad. una sola vez. A ver. Constituye 518, artículo 518. Constituye en pacotilla los efectos nuevos o usados. Acuérdense, nuevos o usados. Que un tripulante de un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiera razonablemente utilizar para su uso
o consumo personal, o bien para ser obsequiados, siempre que la cantidad, calidad, variedad y valor no permitieran presumir que se importan o exportan con fines industriales. ¿Se acuerdan que yo les dije un número determinado o por un valor determinado de sus efectos personales, desde su jean, sus camisas, su crema de afeitar, su perfume? Esto yo les he puesto, por ejemplo, les he puesto el traje de un comandante de a bordo, porque también ellos tienen que declarar. No solo los tripulantes de menor valor, todos los tripulantes del medio de transporte van a declarar bajo el aspecto o bajo el régimen de pacotilla los efectos nuevos o usados. Que un tripulante en un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiera razonablemente utilizar, y ahí razonablemente nos está diciendo, no se vayan a traer 12 jeans, o no se vayan a traer 24 perfumes. Pudiera razonablemente utilizar para su viaje o consumo personal, o bien para ser obsequiados, siempre que la cantidad, calidad, variedad y valor no permitieran presumir que se importan o exportan con fines industriales o con fines comerciales. Esto recuérdenlo bien, artículo 518 del Código Aduanero. 18. Las prohibiciones de carácter económico son aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. Sí. B, según el caso. No. Marque y justifique. Las prohibiciones de carácter económico son aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. Es muy probable, chicos. Ustedes están para ATA, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Es muy probable que para ATA, en el programa de ATA, no estén las prohibiciones, pero para los despachantes tenemos desde el artículo 600 al 608, tenemos hay distintos tipos, hay prohibiciones de carácter económico y no económico. No los voy a volver locos porque la pregunta es más simple. Las prohibiciones de carácter económico son aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. La A sí, la B según el caso y la C no. Y entonces, no. Artículo 524, salvo disposición especial en contrario, las prohibiciones de carácter económico no serán aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. Yo acá les he puesto una cinta como una película. En realidad esta es una prohibición de carácter no económico, es de salud nacional para la salud mental. Por ejemplo, películas de alto contenido XX. Entonces, pero están las prohibiciones económicas que alteran la economía nacional. Pero si un tripulante lo trae para su consumo personal, puede traerlo.
O sea que no está prohibido traer mercadería que amparen las prohibiciones de carácter económico y no económico. Es decir, no serán aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. Para decírselo de una manera más sencilla, si el tripulante, yo no quiero, no me gusta porque está grabado, pero lo voy a decir, si el tripulante trae cigarrillos de marihuana, porque él fuma cigarrillos de marihuana todas las noches, él no tiene ningún problema en traerla. ¿Es una prohibición? Sí, de carácter también de sanidad mental o de salud pública. Sin embargo, cuando lo traen para su uso personal, no está restringida esa posibilidad. Ahora nos vamos a la Resolución General 3909 del 16 y nos dice que la libreta de pacotilla debe hacerse en forma completa y justifique. En forma personal, cada uno lo tiene que ir a tramitarla Esa es una personalmente. buena respuesta. Está bien, en forma personal, es de cada uno. ¿Qué más? Porque está esto que yo les pregunto amparado en la resolución 3909 del 16. Debe hacerse en forma, según el artículo 1, el apartado 3, dice que la libreta de pacotilla es electrónica en el registro digitalizado del Sistema Informático Malvina, SIM, es indispensable para el despacho y salida a plaza de los efectos que puedan introducir los tripulantes de medios de transporte nacionales. Entonces, antes tenían una libreta con las fechas, ¿se acuerdan que les he explicado? Que es por un monto anual y que si nosotros podemos sumar, no alcanzamos al monto, llevamos menos o traemos menos, se puede ir sumando durante unos meses, pero no sirve de año para año. Sin embargo, la pregunta es con respecto de la resolución 3909 del 16, que la libreta de pacotilla debe hacerse en forma electrónica. Y vamos a la última pregunta, según la resolución 3548 del 2013, que nos habla de ranchos, provisiones de a bordo y suministros de medios de transporte acuáticos y aéreos de bandera nacional y extranjera que se implementan. La cantidad de mercaderías a subir a bordo, el valor de mercaderías o los códigos AFIP. Les doy una pista. R. Los códigos AFIP. Bien, los códigos AFIP. Los códigos AFIP. Ujú. Bien, bien. Según la resolución 3548 del 2013, lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación para la aplicación de las mercaderías que con sus respectivos códigos AFIP se detallan en el anexo 2. Bien.
Creo que hemos terminado. Me gustaría, hemos hecho 20 preguntas, que ya no vamos a volver a ver. La semana que viene vamos a ver un simulacro de examen también parecido a pero no es el mismo. Lo he hecho en función de los temas que yo les he dado. Me gustaría saber si a alguien les quedó alguna pregunta. Profe, yo le quería preguntar una cosa. En el examen de AFIP, ¿te Sí, piden que justifiques la respuesta? sí, 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 sí. Siempre, 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 siempre. Puede ser que alguna no, pero a veces también te la hacen más o menos complicada. eh, Te dicen por ejemplo acá, yo te digo, según la resolución 3548 del 2013, vos podrías decir código AFIP, punto. Y él te dio, o aduana te dio según la resolución 3548 del 2013. Ya está justificando, te lo justifican ellos, pero vos tenés que saber qué resolución es. Y en otros casos Ah, claro. te hacen la pregunta y te piden la respuesta y te justifiques. Ah, bueno, claro. Gracias, profe. De nada. Yo Profe, siempre les digo, eh, el código aduanero, ley 22415, y la resolución, el decreto resolutivo 1001 del 82, son como la columna vertebral de lo que nosotros estudiamos. A partir de ahí, siempre hay resoluciones. En muchos casos se repiten los conceptos, pero en muchos no. En otros son según novedades. Ahora el año que viene vamos a tener un montón de resoluciones nuevas, de novedades con respecto a cómo se va a tramitar. A ustedes, por supuesto, que por suerte no les va a tocar esas respuestas porque lo que se pide en un examen común es hasta 3 meses antes. Y se les ha dado todo hasta 3 meses antes. Pero yo les digo que ustedes se munan mucho del código aduanero con la copia del decreto reglamentario 1001 del 82 y de las resoluciones. Y siempre también, creo que ya se los he dicho, no hace falta que se los repita, que hagan un cuadro sinóptico con todas las resoluciones. Es pesado, es cansador, no es bonito, pero es seguro. Veo que preguntas no hay. profe, hablando con mi compañera sobre el tema del parcial en aduana, quería preguntarle, o sea, hay que justificarlo, había que hacerlo por escrito, no es multiple choice. Sí, pero es como yo te he hecho ahora, es múltiple choice y te dice marque y justifique. Puede hacerse de las dos maneras como le contesté a tu compañera. Por ejemplo, a lo mejor la justificación ya te la están dando acá, como acá, según la resolución 3548. Y yo te podría haber puesto, según la resolución, como Ana te pusiera, según la resolución 3548 del 2013, que dispone la Dirección General de Aduanas, o la AFIP. Los códigos AFIP, las mercaderías o los códigos, qué sé yo, complementarios, siempre hay detrás de la respuesta, tal vez dos respuestas. Y vos tenés que aceptar
siempre sabiendo la opción, como vos decís, las opciones A, B o C, multiple choice, o justificar. A veces, vuelvo a decirte, la justificación está dada en la pregunta. Y entonces no te van a pedir la justificación. Bueno, ¿ninguna pregunta más? No, gracias, profe. Bueno, yo les digo buenas noches, que descansen, estudien porque les queda poquito. Buenas noches, profe. Y por ahí no se me achiquen, ¿eh? Estos días son calurosos, tormentosos, pero estudien y para que se presenten seguros. Bueno, les digo buenas noches y nos vemos el martes de la semana que viene. Un beso, buena semana, chao, chao. De nada, Avi.